Bueno, David, buenos días. Buenos días. El más contento con que no haya distracciones coperas o de competición, yo supongo haya sido tú, por el tiempo suficiente que has tenido para trabajar con el equipo durante todos estos días, ¿no? Sí, nos ha venido francamente bien. Hemos podido tener sesiones de trabajo con las cargas que considerábamos, porque no teníamos partido oficial, y de ir adquiriendo nuevos conceptos, que creo que es importante, ¿no? Estábamos evidentemente en deuda de sesiones y las hemos tenido. Bueno, la predisposición del equipo ha sido buenísima, ha habido una evolución, pero todo esto se tiene que ver plasmado el día de la competición, y mañana veremos en qué punto estamos. Y hemos tenido la oportunidad de ver al David que todos conocíamos de oídas, ¿no? Al entrenador de carácter, al entrenador que para un entrenamiento, un entrenador que abronca, un entrenador que después también halaga al jugador que lo hace bien, al entrenador visceral. Bueno, yo creo que soy, pues eso, al final va con la forma de ser también. Soy una persona muy intensa, muy competitiva, y quiero que mi equipo sea intenso y competitivo, y al final pues es una cosa que me sale innata, no es actuado, soy así. Pero también valoro muchísimo también lo que tú me dices, ¿no? Más que estar corrigiendo continuamente o diciendo lo mal que lo hace, sino estar insistiendo que se puede hacer mejor y alabando cuando se hace bien, ¿no? Pero evidentemente no concibo un equipo entrenado por mí que no sea intenso y que sea competitivo, y eso debemos de hacerlo sí o sí. La intensidad ha tenido que ver con las molestias de algunos jugadores. Por ejemplo, Eric, que no ha entrenado toda la semana, o Adri Castellano creo que también ha tenido algún problema. No sé si alguno está descartado o cuentas con todos ahora mismo. No. El único que está descartado es Adri, pero Eric bien. Eric viene arrastrando unos problemas desde el día en casa antes de Levante. ¿Fue Luego el Levante también tuvo que ser sustituido y lo ha ido arrastrando, tuvo que parar, pues sabía que podía ir a más esa molestia o pequeña lesión, podemos decirlo, pero está bien, está para lo que consideremos oportuno. En cuanto a la intensidad, yo siempre digo lo mismo. Si a nivel que tenemos la segunda división, es una competición muy exigente, de muchísimo nivel y muy competitiva. Jugador que no entre en las sesiones de entrenamiento que les marcamos que es para competir el fin de semana, porque no estamos haciendo grandes locuras, es que no está preparado para la segunda división. Por lo tanto, hay dos cosas. Las cargas están muy controladas, pero hay un mínimo de intensidad, porque tienes que competir el fin de semana. ¿Cómo reduces el riesgo? Bajando intensidad, pero luego no compites el fin de semana. Pues el riesgo hay que correrlo, lo que hay que... Pues eso, al final las molestias también vienen porque vienen, pero tenemos que entrenar con una gran intensidad para que el fin de semana podamos competir, está clarísimo. Y con respecto a jugadores individualmente, ¿cuál es la situación de Lukaku ahora mismo? Jugador más de la plantilla. Pero no está contigo. Hoy ha entrenado, y bueno, las dos últimas sesiones de entrenamiento lo ha hecho con nosotros. Bueno, un jugador que ha tenido molestias, que a nivel médico parece que está bien. Luego su sensación al final, la clínica del jugador es la que te manda, no estamos dentro del jugador. Y ha habido sesiones que ha empezado, ha tenido que parar, ha volvido a entrar. Bueno, ahora lleva 2 sesiones entrenando y es pues un jugador más, sin más. David, con lo complicado que es llegar con la competición ya comenzada, no sé si has superado ya tu pretemporada, ¿no? A partir de ahora ya, ¿qué vamos a ver con la deportiva? Bueno, una cosa es lo que me gustaría ver y otra cosa es lo que se va a ver. Ojalá vaya en acorde a lo que yo pienso, ¿no? Ya te digo, tenemos que ser un equipo... creo que tenemos que mejorar en el aspecto competitivo y sobre todo crecer muchísimo en las dos áreas, sobre todo en la nuestra. Un equipo que le hacen tanto gol, es difícil que consiga el objetivo, y ahí tenemos que ser mucho más fiables, y eso no es solo cuestión de la gente de atrás, ¿eh? Sí que es verdad que hay una situación que nos está penalizando mucho, que es un equipo que recibimos muchos goles en situaciones de centro lateral. Bueno, pues tenemos que trabajar mucho más en ello, eso sí que participa mucho más la gente de atrás, pero también tenemos que evitar que nos lleguen menos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que el equipo tiene que mejorar en cuanto a esa solidez defensiva y sentirse que podemos ser un equipo, mejorando en eso, podemos ser un equipo muy difícil de batir,
Pues luego tenemos muchos registros en ataque. Un equipo puede transitar muy bien, pero muy, muy, muy bien, porque tiene mucha velocidad, tiene mucho pie para generar esas transiciones. Bueno, al final creo que mejorar muchísimo, muchísimo en nuestra área, y poco a poco, es verdad, empezar a trabajar un poco más en cuanto a nuestros comportamientos a nivel ofensivo, que lo hemos dedicado mucho más hasta la fecha en aspectos defensivos. Sin ganas de mirar al pasado, sí había una evolución, ¿no?, ascendente del equipo. ¿Esa derrota en Miranda ha truncado un poco esa proyección del equipo? Pero yo creo que las sensaciones del equipo no las tenemos que coger junto a los resultados, porque a veces obtienes resultados pero el equipo no está bien, y pasa, y a veces el equipo anda bien y no tiene resultado. Yo creo que más fue las sensaciones que dio el equipo en la primera parte. Eso no podemos permitir, porque el equipo para mí ahí no compitió. El equipo puede tener estar mal, puede tener errores, pero el equipo vi que bajó en general los brazos, y eso no lo podemos permitir. Yo creo que el equipo lleva una evolución muy buena en cuanto a lo que queremos, pero ahí dimos un paso atrás, evidentemente. Luego la segunda parte fue otra historia. Sí que es verdad que conseguimos y competimos contra un rival que tenía un jugador menos, pero el grado de competitividad tiene que existir aunque el equipo no esté bien. Y eso sí que ahí dimos un paso en este sentido, no por la derrota, no por la derrota. Siempre se habla de la importancia de comenzar la segunda vuelta, o después del paréntesis navideño, de la importancia de ganar un partido, ¿no? Este, si cabe, tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero es que es importante siempre, porque es que necesitamos bastantes victorias para conseguir el objetivo. Por lo tanto, como no se eligen, lo único que podemos hacer es competir cada semana y veremos. Evidentemente que nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes si queremos conseguir el objetivo, porque encima tenemos la ayuda de nuestra gente, ¿no? Y aquí es lo que quiero, que el equipo se sienta poderoso, que se sienta seguro, que se sienta que ante cualquier adversidad tenemos a nuestra gente, bueno, a nuestra gente apoya hasta el final, y que los partidos duran muchísimo, ¿no? Yo siempre digo, no podemos jugar con la emoción del resultado durante un partido, tenemos que jugar con el juego, centrarnos en el juego, porque si te vas, estás más lejos luego de darle la vuelta a una situación que a lo mejor no es favorable. Y la única forma de darle la vuelta a una situación que no es favorable es estar centrado en lo que está pasando en el juego hasta que el árbitro pide el final. Y eso es lo que tenemos que conseguir con este equipo. Mister, dices que hay que conseguir muchas victorias. Si el objetivo lo ciframos en 50 puntos, faltan 29, que son números de equipo de mitad de la tabla. Tampoco es una locura, ¿no? Da la sensación, a lo mejor por el puesto que se ocupa en la clasificación, que la situación es más dramática. Tampoco es una locura. Hay que ganar esos partidos que hacen falta para llegar a esa puntuación, pero no es ni mucho menos una meta inalcanzable. No, pero al final, evidentemente, es que empezar la segunda vuelta y estamos empatados con el equipo que está ahora salvado. Por lo tanto, al final, con todos estos equipos que estamos ahí, con el primero que está salvado, al final de la segunda vuelta o en esta primera vuelta tenemos que hacer un punto más que ellos, que todos estos. No lo ves tan complicado, ¿no? Pero como es una categoría muy difícil, pues el ganar, el empatar cuesta muchísimo. Yo creo que por encima de estar tan obsesionados con ganar, que al final es lo que te marca los objetivos, las victorias, evidentemente, y los puntos, lo que tenemos que centrarnos en el proceso para conseguir esos puntos. El equipo aún tiene que crecer, y creciendo estaremos más cerca de que esos resultados vayan cayendo. Pero si nos centramos solo en las victorias o las derrotas y pensar que estamos bien o mal solo por las victorias y las derrotas, nos estaremos equivocando. Tenemos que analizar mucho más profundamente el equipo y dónde está la mejora. Y tenemos mucha mejora, evidentemente, y tenemos que mejorar, porque si no, no nos va a dar. ¿La experiencia te dice que al mercado de invierno hay que tenerle fe o relativamente? Bueno, pues como todo, yo soy optimista siempre. Al final, bueno, cuando uno hace y se toman las decisiones, siempre piensas en lo mejor. Entonces, cuando acabe, primero vamos a ver qué pasa, si se incorpora alguien o no se incorpora nadie, y si se incorpora alguien, veremos a final de temporada si eso ha sido positivo o no. Pero de inicio, cuando tú haces las cosas, las haces pensando siempre que va a ser para mejorar la plantilla, evidentemente. Por lo tanto, ya tienes un fichaje, entre comillas, que es que el Wakali te aporta. Bueno, es un jugador, yo no voy a descubrir, es un jugador que en fase ofensiva es un jugador con muchísimo talento, un jugador que te supera líneas, un jugador que pierde muy poco balón, que tiene mucho criterio jugando hacia adelante. Bueno, nos da mucho. Sí que es verdad que en esa zona y en esa posición
También le exigimos un trabajo defensivo que yo estoy convencido que él tiene potencial para hacerlo y lo va a hacer, seguro. Entonces es un jugador que puede ser importante siempre y cuando pues esté a su nivel, pero igual que el resto, ¿eh? Al final lo importante es que las actitudes de todos, entre unos y otros, pues bueno, que se ¿cómo se dice? Que se combinen las actitudes de todos. No podemos tener todos los jugadores del mismo perfil. Y yo creo que con Wakali a nivel ofensivo, pues el equipo gana por sus cualidades, y a nivel defensivo es un jugador que sabe que debe de crecer, pero el chico está por la labor, ¿eh? El tiempo que hemos estado es un chico que lo tiene claro y que puede ser importante, pero al final, importante como todos. Al final, importante es el que participa más o menos, pero rinde. Para mí ese es un jugador importante. Para mí es un jugador importante el que juega siempre hay jugadores que juegan más o menos. Los importantes son los que juegan y rinden. Porque al final, siempre digo, unos inician y salen estadísticamente. ¿Cuántos partidos juegan de titular? X. Ostras, pero los importantes son los que acaban los partidos, ¿eh? Cuando el árbitro pita al final, los que quedan en el campo son los que acaban ganando el partido. Y eso muchas veces no le damos importancia, nosotros se la damos. Yo doy tanta importancia al que inicia como al que durante el partido se incorpora, ¿eh? O sea, el que se incorpora nos tiene que dar. No puede ser, no, como no salgo de inicio, pues si no doy, no doy. No, es que estás para dar. Es que eres una incorporación y estás para sumar. Y cuando hacemos un cambio es para mejorar. Por lo tanto, igual de importante el que inicia como el que acaba. Por eso te digo que al final para mí todos los jugadores son importantes, y contra más tengamos y más sumemos, pues muchísimo mejor. Y el hecho de que se incorpore ya Wakali, pues es un jugador más, nos da más registros, más alternativas a nosotros para poder disponer de más actitudes diferentes para decidir durante el partido a quién participa y quién no. Y hablando un poquito también del rival, sería una ventaja que Miguel Álvarez no hubiera evolucionado en los últimos 20 años, ¿no? Que creo que hace 20 años fue entrenador tuyo. Sí, en Tarrasa. Sí. Le tengo un gran aprecio y lo admiro muchísimo. A ver, no me sorprende lo que está haciendo, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, tiene un equipo que lleva tiempo trabajando con esos chicos, con algunos, y es un equipo con muchísimos registros. Es el mejor equipo en cuanto a estrategia de la categoría. No me había encontrado nunca que en mitad de temporada hubiera un equipo en estos últimos años en segunda división que haya hecho más goles a balón parado que en juego. No lo había encontrado. Ese es el Villarreal de este año. Pero es que en juego sí que es verdad que han hecho menos goles, pero la cantidad de ocasiones que han tenido, la cantidad de llegadas que tienen con peligro es brutal. Creo que tiene un arsenal ofensivo y muchas variantes ofensivamente, que es un equipo que cuando esté juntito y ordenado te lo puede hacer pasar muy muy mal, y eso es en gran parte evidentemente porque son jugadores de muchísimo talento, pero es un talento con orden, por eso están donde están. Y encima pues enfrentarte a ellos sin tener la presión de la clasificación porque se lo han ganado, de no estar mirando abajo, pues les hace un rival muy complicado. Yo son de los que digo que hay entrenadores que suman mucho en los equipos, y yo creo que el míster en este sentido suma mucho.